Una hija que me humillaba llamándome débil sin saber el sacrificio silencioso que había hecho por su padre. Eso fue lo que viví durante años en mi casa de Morelia. Pero lo que revelé después dejó a toda mi familia en silencio y te aseguro, va a tocar tu alma. Qué alegría tenerte aquí. Cuéntame desde dónde nos estás viendo ahora. Deja tu like, suscríbete al canal y vamos al comienzo. En la penumbra dorada de mi sala, donde los últimos rayos del sol se filtraban como miel espesa entre las cortinas de encaje que mi abuela bordó con sus manos temblorosas, escuchaba las palabras de Paloma como dagas envenenadas que se clavaban en mi pecho ya cansado. Mamá, siempre has sido tan débil, repetía mi hija de 35 años, sus ojos brillando con esa crueldad inconsciente que solo los hijos pueden ejercer sobre sus padres, creyendo que conocen cada rincón de nuestras almas. El reloj de pared marcaba las 6:15 de la tarde con su tic-tac persistente. Ese mismo sonido que había acompañado 40 años de silencios en esta casa colonial de paredes gruesas y secretos más gruesos aún. Me quedé inmóvil en mi sillón de terciopelo azul, el mismo donde había amamantado a Paloma cuando era apenas un bulto tibio que olía a leche y promesas, sintiendo cómo las palabras de mi hija se expandían por la habitación como el humo negro de una vela recién apagada. Paloma caminaba de un lado al otro sobre el piso de talavera que Aurelio había instalado con tanto amor durante los primeros años de nuestro matrimonio, cuando aún creía que el futuro sería tan brillante como las baldosas recién pulidas. Sus tacones resonaban con un ritmo nervioso, marcando el compás de su irritación mientras gesticulaba con las manos que heredó de mi madre. Esas mismas manos que ahora usaba para señalarme como si fuera culpable de algún crimen imperdonable. Nunca te defendiste cuando papá llegaba borracho, continuó, su voz subiendo de tono hasta convertirse en un lamento agudo que me recordó a los gatos callejeros peleando en los tejados durante las madrugadas de invierno. Nunca le dijiste nada cuando gastaba el dinero en sus borracheras con los amigos, siempre agachando la cabeza, siempre callada, siempre débil. Cada palabra caía sobre mí como gotas de lluvia ácida, corroyendo lentamente la coraza de paciencia que había construido durante décadas de matrimonio con un hombre que llegaba a casa oliendo a mezcal barato y arrepentimiento fingido. El aroma del café de olla que había preparado esa tarde flotaba aún en el aire, mezclándose con el perfume francés que Paloma usaba desde que trabajaba en esa oficina elegante del centro de la ciudad, donde creía haber encontrado la sofisticación que, según ella, yo nunca tuve. Observé sus uñas perfectamente arregladas, pintadas de un rojo intenso que parecía gritar su independencia, tan diferentes a las mías, curtidas por años de lavar ropa a mano, de preparar tortillas desde las 5 de la mañana, de planchar camisas que Aurelio ensuciaba en cantinas donde yo nunca puse un pie. Mi hija había heredado la belleza de su padre, esos ojos color miel que podían ser tan dulces como crueles, esa sonrisa que conquistaba corazones y rompía promesas con la misma facilidad. Pero también había heredado algo más, la incapacidad de ver más allá de la superficie, de entender que la fortaleza a veces se viste de silencio, que el amor verdadero puede manifestarse en formas que los ojos jóvenes no pueden comprender. Mientras la escuchaba enumerar mis supuestas debilidades, sentí un peso familiar en el pecho, como si llevara cargando un costal de piedras que nadie más podía ver. El tiempo parecía haberse espesado como la miel de maguey que compraba en el mercado San Juan, esa sustancia dorada que se adhería a todo lo que tocaba y que era imposible de separar una vez que se fundía con algo más. Así se sentían los recuerdos en mi mente mientras Paloma continuaba su letanía de reproches
cada palabra resonando contra las paredes de cantera rosa que habían sido testigos silenciosos de tantas conversaciones interrumpidas, de tantas verdades a medias susurradas en los rincones oscuros de esta casa que construimos con sueños y que llenamos de secretos. La luz del atardecer se desvanecía gradualmente, tiñendo todo de un color cobrizo que me recordaba el cabello de mi hija cuando era pequeña, cuando corría por el patio persiguiendo mariposas y yo creía que podría protegerla de todas las crueldades del mundo. Ahora, viendo su rostro endurecido por la decepción que sentía hacia mí, me daba cuenta de que había fallado de maneras que ni siquiera imaginaba posibles. ¿Sabes lo que se siente crecer viendo a tu madre como un fantasma en su propia casa? Continuó Paloma, deteniéndose frente al gran espejo colonial que heredé de mi suegra, donde su reflejo se multiplicaba en fragmentos dorados que parecían mostrar diferentes versiones de la mujer en que se había convertido. Su voz temblaba ahora, no solo de ira, sino de algo más profundo, una herida que había estado supurando en silencio durante años. Te quedabas ahí, en la cocina, preparando la cena como si nada hubiera pasado, como si papá no hubiera llegado gritando obscenidades, como si no hubiera tirado los platos al suelo en uno de sus berrinches de borracho. Las lágrimas comenzaron a asomar en sus ojos, pero las contuvo con esa dignidad férrea que había aprendido de mí, aunque no se diera cuenta. Era extraño reconocer mis propios gestos en ella, especialmente en momentos como este, cuando el dolor la hacía parecer más vulnerable, más parecida a la niña asustada que solía esconderse detrás de mis faldas cuando su padre llegaba de mal humor. El perfume de los jazmines del patio se colaba por la ventana entreabierta, mezclándose con el aroma persistente del incienso que había quemado esa mañana durante mis oraciones matutinas, esa costumbre que mantenía desde que me casé y que Aurelio siempre había respetado sin entender. Era mi momento sagrado, mi pequeño ritual de comunicación con fuerzas superiores que me daban la fortaleza para enfrentar cada día con la sonrisa puesta y el corazón blindado. Paloma nunca supo de esas conversaciones silenciosas que mantenía con la Virgen de Guadalupe, de las súplicas que elevaba para que su padre encontrara la paz que tanto necesitaba, de las promesas que hacía para mantener unida nuestra familia sin importar el costo personal. Mis manos, ahora arrugadas y manchadas por la edad, se aferraban a los brazos del sillón mientras recordaba todas esas madrugadas en las que me quedaba despierta, escuchando la respiración irregular de Aurelio, preguntándome si algún día él entendería el daño que nos causaba a todos con su manera de lidiar con sus propios demonios. ¿Y sabes qué es lo peor de todo?, preguntó Paloma, girándose hacia mí con los ojos brillantes de lágrimas contenidas, que Luis y yo crecimos pensando que eso era normal, que las mujeres tenían que soportar todo en silencio, que el amor se trataba de aguantar humillaciones y fingir que todo estaba bien. Su hermano menor había emigrado a Estados Unidos hacía 5 años, escapando no solo de la falta de oportunidades económicas, sino también de los recuerdos amargos de una infancia marcada por la tensión constante entre sus padres. Luis me llamaba cada domingo, con esa puntualidad religiosa que había heredado de mí, pero en sus conversaciones siempre había un tono de tristeza que me partía el alma, como si llevara cargando el peso de secretos que ni siquiera conocía completamente. Era el hijo sensible, el que absorbía las emociones ajenas como una esponja, el que sufría en silencio mientras su hermana mayor aprendía a construir muros de defensa alrededor de su corazón. Ambos habían pagado el precio de decisiones que tomé creyendo que era lo mejor para todos, decisiones que ahora se alzaban entre nosotros
como montañas imposibles de escalar. La penumbra se había adueñado ya de la sala, y las formas familiares comenzaban a difuminarse en sombras suaves que parecían abrazar cada mueble, cada recuerdo materializado en objetos que habían sobrevivido a décadas de vida familiar. El retrato de boda de Aurelio y yo, colgado junto a la entrada, parecía observarnos desde su marco dorado, recordándonos quiénes éramos cuando creíamos que el amor bastaba para vencer cualquier adversidad. En esa fotografía en sepia, mis ojos brillaban con una esperanza que ahora parecía ingenua, y la sonrisa de mi esposo irradiaba una confianza que el tiempo y el alcohol se habían encargado de erosionar gradualmente. Éramos tan jóvenes entonces, tan convencidos de que podríamos escribir nuestra propia historia de amor, sin saber que la vida tenía planes diferentes para nosotros, planes que incluían pruebas que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. El silencio que siguió a las palabras de Paloma se extendió por la habitación como una neblina espesa. Esa misma bruma que cubría las montañas de Morelia durante las madrugadas de enero, cuando el frío se metía hasta los huesos y parecía que el mundo entero había decidido guardar luto por algo indefinible. Mis dedos tamborilearon suavemente sobre el terciopelo gastado del sillón, ese gesto nervioso que había desarrollado años atrás cuando las preocupaciones comenzaron a acumularse como capas de pintura vieja sobre las paredes de mi alma. Podía sentir el peso de los secretos presionando contra mis costillas, secretos que habían crecido y se habían endurecido con el tiempo hasta convertirse en una armadura invisible que me protegía, pero que también me aislaba del mundo. Paloma esperaba una respuesta, una explicación que justificara lo que ella percibía como mi cobardía, sin saber que detrás de cada silencio había una decisión consciente, una elección difícil tomada en la soledad de noches interminables donde solo la luna era testigo de mis lágrimas. Los recuerdos comenzaron a filtrarse a través de las grietas de mi memoria como agua, a través de una presa agrietada. Recordé vívidamente aquella noche de marzo, hace ya 20 años, cuando encontré a Aurelio tirado en el suelo del taller, rodeado de herramientas oxidadas y botellas vacías, su cuerpo convulsionando de una manera que me heló la sangre. El olor a mezcal mezclado con aceite de motor creaba una atmósfera asfixiante que aún podía evocar con solo cerrar los ojos. Sus labios habían adquirido un tinte azulado que me recordó a las violetas silvestres que crecían junto al arroyo de la casa de mi infancia, y por un momento terrible pensé que lo había perdido para siempre. Fue entonces cuando descubrí las pastillas escondidas en su caja de herramientas, esas pequeñas píldoras blancas que explicaban su comportamiento errático de los últimos meses, su mirada vidriosa, sus ausencias mentales que yo había atribuido ingenuamente al cansancio del trabajo. El médico de urgencias me explicó en voz baja, casi susurrando, que mi esposo había desarrollado una dependencia peligrosa a los analgésicos después de una lesión en la espalda, una adicción que había mantenido oculta con la maestría de alguien acostumbrado a esconder sus vulnerabilidades. Mamá, la voz de Paloma me devolvió al presente como un trueno lejano que anuncia la tormenta. ¿Por qué no me respondes? Siempre haces lo mismo. Te quedas ahí como una estatua, como si las palabras no te tocaran. Su frustración era palpable. Vibraba en el aire como las cuerdas de una guitarra desafinada. Se había sentado en el borde del sofá de piel café que compramos cuando ella cumplió 15 años. Ese mueble que representaba una pequeña victoria económica en tiempos difíciles, cuando aún creíamos que los problemas
se resolvían con amor y perseverancia. La observé en silencio, notando cómo sus manos temblaban ligeramente. Ese mismo temblor que yo desarrollé durante los primeros años de matrimonio, cuando aprendí a reconocer los signos que anunciaban las tormentas emocionales de Aurelio. Era doloroso ver cómo mis propios miedos y mecanismos de supervivencia habían dejado su marca en mi hija, como una herencia invisible que se transmite de generación en generación sin que nadie lo planee conscientemente. El tic-tac del reloj de pared se había vuelto ensordecedor, marcando cada segundo con la precisión implacable del tiempo que nunca perdona ni olvida. En la penumbra creciente, los muebles parecían cobrar vida propia, transformándose en testigos silenciosos de todas las conversaciones que nunca tuvimos, de todas las explicaciones que nunca di, de todas las verdades que guardé como tesoros peligrosos en el cofre blindado de mi corazón. La mecedora donde Aurelio solía quedarse dormido los domingos por la tarde, con el periódico extendido sobre su pecho, parecía aún conservar la forma de su cuerpo, como si su ausencia fuera solo temporal y en cualquier momento fuera a cruzar la puerta con esa sonrisa cansada que reservaba para los momentos de paz doméstica. Esa mecedora había sido testigo de sus intentos por mantenerse sobrio, de las noches cuando luchaba contra los temblores y los sudores fríos que acompañaban sus esfuerzos por liberarse de las cadenas químicas que habían envuelto su cerebro con tentáculos invisibles. ¿Sabes lo que le dije a mi terapeuta?, continuó Paloma, su voz ahora más suave pero cargada de una tristeza que me atravesó como una flecha envenenada. La confesión llegó como una revelación inesperada. No sabía que mi hija estaba viendo a un profesional, que había buscado ayuda externa para procesar los fantasmas de su infancia. Le dije que mi madre era la mujer más fuerte y más débil que conocía al mismo tiempo, que podía cargar con el peso del mundo en sus hombros, pero no era capaz de decir basta cuando alguien la lastimaba. Sus palabras resonaron en mi mente como campanas funerarias, porque en ellas reconocí una verdad que yo misma había luchado por comprender durante décadas. Era cierto que había desarrollado una fortaleza sobrenatural para soportar adversidades, pero también era verdad que había perdido la capacidad de ponerle límites al sufrimiento, como si hubiera firmado un contrato invisible con el dolor que me obligaba a aceptarlo como parte natural de la existencia. La confesión de Paloma sobre su terapia se quedó flotando en el aire como el humo del copal que mi abuela quemaba para limpiar las energías negativas, esa sustancia sagrada que, según ella, podía purificar hasta los secretos más oscuros. Me pregunté qué otras verdades había compartido mi hija con esa desconocida, qué fragmentos de nuestra vida familiar había diseccionado bajo la luz clínica de un consultorio, intentando encontrar sentido a los silencios que habían marcado su crecimiento como cicatrices invisibles. La palabra terapeuta resonaba extraña en mis oídos, como un concepto importado de un mundo que yo no terminaba de comprender, donde los problemas se resolvían hablando con extraños en lugar de rezando a los santos o bebiendo té de manzanilla en la cocina mientras se esperaba que el tiempo curara las heridas. Pero tal vez mi hija había encontrado en esos espacios profesionales lo que yo nunca pude darle: la libertad de expresar su dolor sin cargar con el peso adicional de proteger los sentimientos de quien la escuchaba. El aroma de la cena que había preparado esa tarde comenzaba a filtrarse desde la cocina. Ese olor familiar a pollo guisado con verdolagas que siempre me tranquilizaba, porque representaba la continuidad de tradiciones que había aprendido de mi madre y de la madre de mi madre, una cadena infinita de mujeres que habían encontrado en el acto de alimentar a sus familias
una forma silenciosa de demostrar amor. Pero ahora, escuchando a Paloma hablar de terapeutas y revelaciones, me daba cuenta de que tal vez esas tradiciones también habían sido jaulas doradas, formas socialmente aceptables de encerrar a las mujeres en roles de servicio, mientras se les enseñaba que la abnegación era una virtud suprema. Mis manos se movían inconscientemente, alisando una y otra vez el mantel bordado que cubría la mesa de centro, ese gesto repetitivo que había desarrollado durante los años más difíciles del matrimonio. Cuando necesitaba hacer algo con las manos para evitar que temblaran de ansiedad o de ira contenida. «Necesito que me expliques algo, mamá», dijo Paloma, levantándose del sofá con esa gracia nerviosa que había heredado de mí, pero que había pulido con años de clases de danza en la escuela, cuando aún teníamos dinero para permitirnos esos pequeños lujos que parecían tan importantes entonces. Se acercó a la ventana que daba al patio interior, donde las bugambilias que planté cuando era recién casada habían crecido hasta convertirse en un muro púrpura que protegía nuestra intimidad de las miradas curiosas de los vecinos. La luz del atardecer enmarcaba su silueta con tonos dorados que la hacían parecer un ángel severo, uno de esos arcángeles de las pinturas coloniales que cuelgan en las iglesias antiguas, hermosos pero implacables en su búsqueda de la verdad. ¿Cómo pudiste quedarte callada cuando papá llegaba y nos gritaba a Luis y a mí por cualquier cosa? ¿Cómo pudiste ver el miedo en nuestros ojos y no hacer nada? Su pregunta cayó sobre mí como una piedra arrojada a un estanque, creando ondas concéntricas de culpa que se expandían hacia todos los rincones de mi memoria. La verdad era compleja como una catedral barroca, llena de altares secundarios y capillas ocultas donde se guardaban las oraciones más desesperadas. Durante aquellos años, cuando Aurelio luchaba con sus demonios químicos, yo había desarrollado un sistema de señales y rituales para proteger a mis hijos sin que ellos se dieran cuenta. Cuando escuchaba el ruido característico de su camioneta llegando a deshora, inmediatamente enviaba a Paloma y Luis a sus cuartos con la excusa de que tenían que hacer tarea o de que era hora de dormir. Había aprendido a leer los matices de su estado emocional en la forma como cerraba la puerta, en el ritmo de sus pasos sobre la talavera, en el tono de su saludo cuando gritaba mi nombre desde la entrada. Durante las crisis más severas, cuando las pastillas lo convertían en un extraño agresivo y paranoico, yo me convertía en una muralla humana entre él y los niños, absorbiendo su ira como una esponja absorbe el agua sucia. Era cierto que no me defendía abiertamente, que no le gritaba de vuelta ni lo confrontaba directamente, pero había desarrollado estrategias sutiles de protección que funcionaban como armaduras invisibles. Hubo una época, comencé a decir, mi voz sonando extraña después de tanto silencio, como el primer sonido que emerge de un instrumento que ha permanecido guardado durante meses, en que tu padre no era el hombre que ustedes conocieron. Antes de que nacieran, antes de que los problemas comenzaran, él era diferente. Las palabras salían lentamente, como si hubiera olvidado cómo usarlas para construir puentes hacia el entendimiento de mi hija. Recordé al Aurelio de 25 años, el mecánico más hábil de todo Morelia, cuyas manos podían arreglar cualquier motor, pero que también sabían acariciar mi rostro con una ternura que me hacía sentir como la protagonista de las novelas románticas que leía a escondidas. Era un hombre que cantaba rancheras mientras trabajaba, que llegaba a casa con flores silvestres que cortaba en el camino, que soñaba con expandir el taller y comprar una casa más grande donde nuestros futuros hijos pudieran correr libremente. La lesión en la espalda que cambió todo
Había ocurrido un martes lluvioso de octubre, cuando intentaba reparar un camión de carga y una pieza mal asegurada le cayó encima con la fuerza de un martillo divino que rompió algo más que huesos y músculos. Paloma se giró lentamente, sus ojos reflejando una mezcla de sorpresa y escepticismo. Por primera vez en años, había logrado captar completamente su atención, como si mis palabras hubieran roto un hechizo de indiferencia que había crecido entre nosotras como la maleza crece entre las piedras de un camino abandonado. Tu padre, continué, sintiendo cómo las palabras se liberaban de mis labios como pájaros que habían permanecido enjaulados durante décadas. Era el tipo de hombre que construía casas para perros callejeros en el patio trasero del taller, solo porque no soportaba verlos sufrir bajo la lluvia. Paloma se acercó más, sus pasos cautelosos como los de alguien que camina sobre hielo delgado, temiendo que cualquier movimiento brusco pudiera hacer que yo regresara al silencio habitual. La luz de la lámpara de pie comenzó a competir con los últimos rayos del sol que se filtraban por la ventana, creando una atmósfera íntima que invitaba a las confesiones, como esos momentos sagrados en las iglesias cuando el sacerdote abre el confesionario y los pecados más profundos buscan desesperadamente la absolución. Cuando se lastimó la espalda, el doctor le recetó pastillas para el dolor, algo que parecía tan inofensivo como las aspirinas que yo tomaba para los dolores de cabeza. Pero esas píldoras blancas escondían una trampa que ninguno de nosotros vio venir, como una serpiente dormida bajo las flores más hermosas del jardín. Mi mente viajó hacia aquel momento preciso en que todo comenzó a cambiar, cuando la risa espontánea de Aurelio se fue convirtiendo gradualmente en algo forzado, cuando sus ojos perdieron esa chispa traviesa que me había enamorado desde el primer día. Al principio, las pastillas solo lo hacían dormir más de lo normal, y yo agradecía secretamente esos momentos de paz en que no tenía que fingir que todo estaba bien. Pero, lentamente, tan lentamente que fue casi imperceptible, comenzaron a alterar su personalidad de maneras que me llenaban de una ansiedad sorda, como el sonido de un motor que funciona mal, pero que aún no ha mostrado todos sus síntomas. Oh, empezó a necesitar más pastillas para sentirse normal, expliqué, mis manos jugando nerviosamente con el rosario que siempre llevaba en el bolsillo del delantal, esas cuentas gastadas que habían absorbido años de oraciones desesperadas. Y cuando los doctores se negaron a darle más, él encontró otras maneras de conseguirlas. Había gente en las cantinas que vendía medicinas sin recetas, personas que se aprovechaban del dolor ajeno para hacer dinero fácil. El aire de la sala parecía haberse espesado como la miel, cargado de revelaciones que habían esperado décadas para ser pronunciadas en voz alta. Paloma se había sentado nuevamente, pero ahora en el borde de su asiento, con una postura tensa que delataba su concentración absoluta. Sus ojos ya no mostraban esa dureza acusadora de minutos antes, sino algo más complejo. Una mezcla de sorpresa, confusión y tal vez el inicio de una comprensión dolorosa. ¿Papá era adicto?, preguntó con un hilo de voz, como si pronunciar esas palabras pudiera hacer que se materializaran de manera definitiva, transformando para siempre la imagen que tenía de su padre. La pregunta flotó entre nosotras como una burbuja frágil que contenía años de malentendidos, esperando que alguien la tocara para que finalmente estallara y liberara toda la verdad comprimida en su interior. Asentí lentamente, sintiendo cómo una lágrima solitaria se deslizaba por mi mejilla arrugada, trazando un camino salado que sabía a décadas de silencio roto. No quería que ustedes crecieran sabiendo eso de su padre, susurré.
mi voz quebrándose como una taza de porcelana que se estrella contra el suelo de la cocina en una mañana cualquiera. Pensé que si guardaba el secreto, si los protegía de esa verdad tan dura, ustedes podrían tener una infancia normal, o al menos lo más normal posible bajo las circunstancias. Recordé todas las noches en que me quedaba despierta, escuchando la respiración irregular de Aurelio, contando las horas hasta que el efecto de las pastillas disminuyera y él volviera a ser, aunque fuera por unos momentos, el hombre del que me enamoré. Durante el día, cuando él se iba al taller, yo limpiaba obsesivamente la casa, como si pudiera borrar con detergente y cera las huellas invisibles que la adicción dejaba en cada rincón, en cada conversación interrumpida, en cada promesa rota. Cada vez que se ponía agresivo, cada vez que gritaba o rompía algo, yo sabía que no era realmente él quien hablaba, sino esos químicos malditos que habían secuestrado su cerebro y lo mantenían prisionero de una necesidad que él mismo no entendía completamente. Paloma se llevó las manos al rostro, cubriéndose los ojos como si quisiera bloquear las imágenes que mis palabras estaban pintando en su mente. Durante unos segundos, el único sonido en la habitación fue el tic-tac persistente del reloj y el murmullo distante del tráfico en la calle, esos ruidos cotidianos que continuaban su ritmo indiferente mientras nuestras vidas se reconfiguraban con cada revelación. Pero mamá, dijo finalmente, su voz ahogada por las lágrimas que había comenzado a derramar, nosotros también sufrimos. Luis y yo también pagamos el precio de su enfermedad, y encima tuvimos que hacerlo sin entender qué estaba pasando. Sus palabras me golpearon como una bofetada helada, porque en ellas reconocí una verdad que había intentado ignorar durante años, que mi intento por proteger a mis hijos de una realidad dolorosa había resultado en un daño diferente pero igualmente profundo. Tienes razón, admití, sintiendo cómo el peso de esa confesión se asentaba en mi pecho como una piedra que había estado cargando sin darme cuenta de su verdadero peso. Ustedes pagaron un precio que yo no supe calcular, un costo invisible que se acumuló día tras día como el polvo se acumula en los rincones más oscuros de la casa, tan gradualmente que cuando finalmente lo notas, ya ha cubierto todo. La sala se había sumergido en una penumbra dorada que transformaba los objetos familiares en sombras suaves, como si la misma naturaleza hubiera decidido crear un espacio sagrado para nuestras confesiones. Me levanté del sillón con movimientos lentos, cada articulación protestando por años de tensión acumulada, y caminé hacia el aparador donde guardaba las fotografías familiares, esas instantáneas que habían capturado momentos de felicidad artificial en medio del caos silencioso que vivíamos. Tomé entre mis manos el retrato donde aparecíamos los 4 en el Parque Cuauhtémoc, una imagen de domingo familiar que escondía las ojeras de Aurelio, mi sonrisa forzada y los ojos demasiado serios de mis hijos para su edad. Mira esta foto, le dije a Paloma, extendiéndole la imagen como si fuera una pieza de evidencia en un juicio donde yo era tanto la acusada como la testigo principal. Tú tenías 8 años, Luis apenas 6. ¿Recuerdas ese día? Ella tomó la fotografía con manos temblorosas, estudiándola como si fuera la primera vez que la veía, como si mis revelaciones hubieran cambiado el significado de cada detalle capturado por la cámara. Habíamos ido al parque porque tu padre había tenido 3 días buenos, 3 días en que las pastillas no lo controlaron completamente, en que pudo fingir ser el papá que ustedes merecían. Mi voz se quebró al recordar cómo me había aferrado a esos momentos de normalidad como una náufraga se aferra a un trozo de madera en medio del océano tormentoso.
Yo pensé que si acumulábamos suficientes días buenos, suficientes recuerdos hermosos, eso podría compensar los días oscuros, las noches de terror, los silencios cargados de tensión que respiraban como animales heridos en los rincones de nuestra casa. Paloma alzó la vista de la fotografía, sus ojos ahora brillantes, con lágrimas que reflejaban la luz tenue de la lámpara como pequeños espejos líquidos. ¿Por qué no nos dijiste la verdad cuando éramos mayores? ¿Por qué dejaste que creciéramos pensando que tú eras la problema, que tu silencio era cobardía y no protección? Su pregunta contenía décadas de confusión cristalizada, años de intentar descifrar los códigos secretos que regían nuestra familia sin tener las claves necesarias para entender el mensaje completo. Me senté a su lado en el sofá, por primera vez en años sintiendo que podía acercarme sin que ella se alejara instintivamente, como si mis revelaciones hubieran derribado una pared invisible que había crecido entre nosotras ladrillo a ladrillo, silencio tras silencio. Porque cuando ustedes crecieron lo suficiente como para entender, él también había empeorado lo suficiente como para volverse peligroso de maneras que yo no sabía cómo explicar, sin destruir completamente la imagen que tenían de su padre. Los recuerdos se agolpaban ahora en mi mente como agua que rompe una represa, liberando torrentes de imágenes que había mantenido cuidadosamente contenidas durante décadas. Recordé vívidamente la noche en que encontré a Aurelio registrando frenéticamente mis cajones, buscando dinero para comprar más pastillas, sus movimientos erráticos y sus ojos vidriosos que ya no me reconocían como su esposa, sino como un obstáculo entre él y su próxima dosis. Una madrugada, comencé, mi voz apenas un susurro que parecía brotar directamente de las grietas de mi alma. Lo encontré parado junto a la cama de Luis, solo observándolo dormir con una expresión que no pude descifrar. Cuando le pregunté qué hacía, no pudo darme una respuesta coherente, solo balbuceos sobre voces que le decían cosas que yo no podía escuchar. La paranoia había sido uno de los síntomas más aterradores de su adicción avanzada. Esas alucinaciones auditivas que lo convertían en un extraño peligroso viviendo bajo nuestro mismo techo. Esa noche decidí que tenía que hacer algo más drástico para protegerlos, algo que fuera más allá del silencio y las estrategias sutiles que había usado hasta entonces. Paloma me tomó de la mano, un gesto que no hacía desde que era una niña pequeña que buscaba consuelo después de una pesadilla. Sus dedos, suaves y cálidos, contrastaban con los míos, ásperos y fríos por años de trabajo doméstico y preocupaciones constantes. ¿Qué hiciste, mamá?, preguntó con una voz tan pequeña que me recordó a cuando me susurraba sus miedos al oído durante las tormentas nocturnas, cuando el mundo se convertía en un lugar hostil y yo era su único refugio seguro. La pregunta flotaba entre nosotras cargada de anticipación y terror, porque ambas presentíamos que la respuesta cambiaría para siempre la forma en que entendíamos nuestra historia familiar. Cerré los ojos, reuniendo el coraje que había necesitado durante décadas para tomar decisiones imposibles, para navegar por territorios emocionales que no aparecían en ningún mapa, para convertirme en tipos de mujer que nunca pensé que tendría que ser. Hice lo que cualquier madre habría hecho, dije finalmente, abriendo los ojos para encontrarme con su mirada expectante. Lo que hice fue asegurarme de que ustedes estuvieran a salvo, sin importar lo que eso me costara a mí. El aire de la sala se volvió denso como la atmósfera previa a una tormenta eléctrica, cargado de electricidad y expectación, mientras mis palabras quedaban suspendidas entre Paloma y yo, como un puente invisible que una vez cruzado no permitiría regreso.
Sus ojos se habían agrandado hasta parecer dos lagos oscuros donde se reflejaba la luz temblorosa de la lámpara, y pude ver en ellos el mismo miedo mezclado con curiosidad que mostraba cuando era niña, y yo le contaba cuentos de aparecidos antes de dormir, esa fascinación morbosa por conocer verdades que sabía que la cambiarían para siempre. Una noche de diciembre, hace 15 años, comencé, sintiendo cómo cada palabra me costaba un esfuerzo físico, como si estuviera pariendo confesiones que habían permanecido anidadas en lo más profundo de mi ser. Tu padre llegó más alterado que nunca. Las pastillas que había conseguido esa vez eran diferentes, más fuertes, y lo habían convertido en alguien que yo no reconocía en absoluto. Recordé vívidamente cómo había entrado tambaleándose, hablando solo, respondiendo a conversaciones que solo él podía escuchar. Sus pupilas tan dilatadas que parecían haber absorbido toda la luz de sus ojos. Ustedes estaban durmiendo, continué, levantándome para caminar hacia la ventana donde las bugambilias parecían escuchar nuestra conversación con sus flores moradas, inclinadas hacia el interior de la casa, y yo acababa de terminar de planchar la ropa para el día siguiente. Escuché cuando abrió la puerta de su cuarto, Luis, y los pasos de tu padre dirigiéndose hacia allá. La memoria de ese momento se desplegó en mi mente con una claridad cinematográfica que me hizo temblar las manos. Corrí hasta la puerta y lo vi parado junto a la cama de tu hermano, susurrando cosas incoherentes sobre enemigos que estaban escondidos en la casa, sobre personas que venían por él, sobre la necesidad de protegerse de maneras que no tenían ningún sentido. Las alucinaciones paranoicas habían alcanzado un punto peligroso, convirtiendo a mi esposo en una bomba de tiempo cuyo mecanismo de detonación solo conocían los químicos que corrían por sus venas como ríos de veneno. Cuando traté de alejarlo de la cama, me empujó con una fuerza que no sabía que tenía, y Luis despertó llorando, aterrorizado por la expresión demencial en el rostro de su propio padre. Paloma se había puesto de pie y caminaba en círculos pequeños, sus manos entrelazadas con tanta fuerza que los nudillos se veían blancos bajo la piel. «Dios mío, mamá», murmuró, «nosotros no recordamos nada de eso». Su voz temblaba como una hoja en el viento, y me di cuenta de que había protegido tan bien a mis hijos de esa realidad que habían logrado reprimir o nunca procesar completamente los momentos más traumáticos. Es porque después de esa noche, expliqué, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a brotar de mis ojos, como manantiales que habían estado represados durante décadas, tomé medidas para asegurarme de que nunca más estuvieran expuestos a esa versión de su padre, sí. Me acerqué al mueble donde guardaba los documentos importantes, esa gaveta que había permanecido cerrada con llave durante años, y saqué una carpeta manila que contenía papeles que había esperado no tener que mostrar nunca. Al día siguiente fui a ver a un abogado y luego a un médico especialista en adicciones y finalmente a un juez de lo familiar. Los documentos crujieron entre mis manos como hojas secas de otoño, cada papel representando una decisión dolorosa que había tomado en la soledad absoluta de mi desesperación materna. Inicié un proceso legal para internar a tu padre en una clínica de rehabilitación, confesé, las palabras saliendo de mi boca como piedras que hubiera estado tragándome durante años. No fue una decisión fácil ni rápida. Tuve que documentar sus episodios, conseguir testimonios médicos, demostrar que representaba un peligro para sí mismo y para ustedes. Paloma se quedó inmóvil, como si mis palabras la hubieran convertido en estatua de sal, sus ojos fijos en los documentos que ahora extendía sobre la mesa de centro
con la ceremonia solemne de alguien que finalmente muestra las cartas que ha mantenido ocultas durante toda la partida. Pero antes de que el proceso se completara, antes de que los oficiales vinieran a llevárselo, él murió. La frase final cayó entre nosotras como una campana funeraria, resonando en el silencio espeso que siguió a la revelación. El infarto no fue una sorpresa para mí, admití, volviendo a sentarme porque mis piernas ya no podían sostener el peso de tantos secretos liberados de una vez. El médico me había advertido que su corazón estaba demasiado dañado por años de abuso químico, que cada pastilla era como un martillo golpeando contra sus arterias ya debilitadas. Recordé vívidamente la mañana en que lo encontré en su lado de la cama, con una expresión de paz que no había mostrado en años, como si finalmente hubiera logrado liberarse de los demonios que lo habían atormentado durante tanto tiempo. Parte de mí se sintió aliviada. Confesé, sintiendo la culpa de esa admisión como ácido en mis venas, porque sabía que ustedes finalmente estarían a salvo, que podrían crecer sin miedo, sin tener que decodificar constantemente las señales de peligro que habían aprendido a leer en su comportamiento. El silencio que siguió a mis palabras fue tan profundo que pude escuchar el latido de mi propio corazón. Ese órgano cansado que había soportado décadas de tensión y que ahora parecía aliviado de finalmente poder descansar de cargar tantos secretos. La revelación flotaba en el aire como el humo del incienso que mi madre quemaba durante los novenarios, esa sustancia sagrada que según la tradición podía purificar hasta las almas más atormentadas. Paloma permanecía inmóvil frente a los documentos dispersos sobre la mesa, sus ojos recorriendo cada línea legal como si estuviera leyendo jeroglíficos en un idioma que apenas comenzaba a comprender. El silencio se extendió entre nosotras como un lago helado que ninguna se atrevía a cruzar primero, cada una esperando que la otra dijera algo que pudiera dar sentido a la nueva realidad que acababa de nacer en nuestra sala familiar. «Mamá», susurró finalmente, su voz apenas audible por encima del tic-tac persistente del reloj que había marcado cada segundo de nuestras vidas durante tantos años. Todo este tiempo pensé que eras débil, que habías permitido que papá nos lastimara porque no tenías el valor de enfrentarlo. Sus palabras temblaron como las cuerdas de un violín desafinado, cargadas de una emoción tan compleja que parecía contener todos los colores del espectro emocional humano, mezclados en una paleta imposible de descifrar. Se acercó lentamente hacia donde yo estaba sentada, como alguien que camina por un campo minado donde cada paso podría detonar explosiones de recuerdos reconfigurados, de entendimientos que alteran para siempre la geografía del pasado. Pero resulta que fuiste la más valiente de todos nosotros, continuó, sus lágrimas cayendo ahora libremente sobre los documentos legales que habían permanecido ocultos como tesoros peligrosos durante década y media. Te enfrentaste sola a algo que nosotros ni siquiera sabíamos que existía. Tomaste decisiones imposibles sin tener a nadie con quien consultar. Cargaste con secretos que podrían haber destruido a cualquier persona normal. La admiración en su voz se mezclaba con una culpa palpable, esa sensación dolorosa que surge cuando nos damos cuenta de que hemos juzgado severamente a alguien sin conocer todos los elementos de su historia. Extendí mis brazos hacia ella, un gesto que había evitado hacer durante años por miedo al rechazo, y por primera vez desde que era una niña pequeña, mi hija se dejó abrazar sin resistencia, permitiendo que mis manos tocaran su cabello como había hecho cuando las pesadillas la despertaban en medio de la noche. No quería que cargaras con esa responsabilidad.
Le susurré al oído mientras la abrazaba, sintiendo cómo su cuerpo se relajaba gradualmente contra el mío, como si finalmente hubiera encontrado un lugar seguro donde depositar años de confusión y resentimiento. Los hijos no deberían conocer todos los monstruos que sus padres enfrentan en privado. No deberían tener que procesar tragedias que los adultos apenas pueden comprender. Recordé todas las noches en que había permanecido despierta, mirando el techo de mi habitación mientras calculaba mentalmente los riesgos de cada decisión posible, sopesando los daños colaterales de la honestidad versus los costos emocionales del silencio. Pensé que si lograba manejar la situación sin involucrarlos directamente, ustedes podrían tener algo parecido a una infancia normal, o al menos lo más normal que fuera posible bajo las circunstancias que nos tocaron vivir como familia. El aroma de su perfume se mezclaba con el olor familiar de mi casa, creando una combinación olfativa que me devolvió momentáneamente a aquellos tiempos cuando ella era pequeña y yo podía protegerla simplemente manteniéndola cerca de mí. Pero mamá, dijo Paloma, separándose suavemente del abrazo para poder mirarme directamente a los ojos. Nosotros sabíamos que algo estaba mal. Lo sentíamos en el aire, como se siente la electricidad antes de una tormenta. Luis y yo desarrollamos nuestros propios mecanismos de supervivencia, nuestras propias teorías sobre por qué la casa se sentía como un campo de batalla donde nadie había declarado oficialmente la guerra. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una revelación inesperada, porque me di cuenta de que había subestimado la capacidad de percepción de mis hijos, su habilidad innata para detectar las corrientes subterráneas de tensión que fluían por nuestra casa como ríos invisibles. ¿Recuerdas cómo Luis solía esconderse debajo de la cama cuando escuchaba llegar la camioneta de papá? ¿O cómo yo siempre insistía en hacer la tarea en mi cuarto en lugar de en la mesa de la cocina donde normalmente estudiaba? Cada ejemplo que mencionaba era como una pequeña puñalada en mi conciencia, evidencia de que mis estrategias de protección habían sido menos efectivas de lo que yo había creído. El peso de esa comprensión se asentó sobre mis hombros como un manto de plomo, pero paradójicamente también sentí una liberación extraña, como si finalmente pudiera dejar de cargar sola con el peso de decisiones que habían afectado a toda la familia. Tal vez, dije lentamente, probando las palabras en mi boca, como alguien que prueba un alimento desconocido. Debería haber confiado más en su capacidad para entender verdades difíciles. Tal vez mi intento de protegerlos de la realidad terminó creando una realidad diferente, pero igualmente dolorosa. Paloma asintió, tomando nuevamente mi mano entre las suyas, pero esta vez el gesto se sentía diferente, menos como el contacto entre una madre y su hija, y más como la conexión entre dos mujeres adultas que finalmente podían verse claramente una a la otra. El pasado ya no lo podemos cambiar, murmuró, pero tal vez podamos empezar a construir algo nuevo sobre los cimientos de la verdad en lugar de hacerlo sobre los pilares del silencio. Sus palabras resonaron en la habitación como una promesa, como el primer verso de un poema que aún estaba por escribirse, como el primer paso de un viaje hacia un territorio emocional que ninguna de las dos había explorado antes. Los días que siguieron a nuestra conversación se sintieron como esos primeros días después de una cirugía mayor, cuando el cuerpo aún duele pero ya no lleva dentro el tumor que lo estaba matando lentamente. La casa misma parecía respirar diferente, como si las paredes hubieran exhalado décadas de secretos comprimidos y finalmente pudieran expandirse hasta su tamaño natural. Paloma comenzó a visitarme con más frecuencia,
ya no con esa tensión rígida que había caracterizado nuestros encuentros durante años, sino con una curiosidad genuina por conocer los detalles de una historia familiar que había permanecido oculta como un libro cerrado con candado. Quiero que me cuentes más sobre papá, me dijo una tarde mientras compartíamos café de olla en la cocina, sentadas en las mismas sillas donde habíamos desayunado miles de mañanas sin realmente conocernos. No el papá que nosotros recordamos, sino el hombre del que te enamoraste, el que existía antes de que las pastillas lo cambiaran. Su petición me llenó de una alegría mezclada con melancolía, porque significaba que finalmente podía compartir los recuerdos hermosos que había guardado como tesoros secretos durante tanto tiempo. Le conté sobre el Aurelio que escribía cartas de amor en papel de mecánico manchado de grasa, usando palabras sencillas, pero llenas de una sinceridad que tocaba mi alma como música celestial. Le describí cómo solía esperarme cada tarde a la salida de la escuela normal donde estudiaba para maestra, parado junto a su bicicleta antigua con una sonrisa que podía iluminar hasta los días más nublados de la temporada de lluvias. Tu padre, le dije, sintiendo cómo la nostalgia coloreaba mi voz con tonos dorados. Tenía una manera de mirarme que me hacía sentir como si fuera la única mujer en todo Morelia, como si hubiera sido creada específicamente para complementar su existencia. Paloma escuchaba con una atención religiosa, tomando notas mentales de cada detalle, como si estuviera reconstruyendo un rompecabezas cuyas piezas habían permanecido dispersas durante décadas. Era el tipo de hombre que se despertaba una hora antes para prepararme el desayuno los días en que tenía exámenes importantes, que inventaba excusas para aparecer en la escuela donde trabajaba, solo para verme 5 minutos durante el recreo de los niños. ¿Y cuándo comenzaste a darte cuenta de que algo estaba cambiando?, preguntó Paloma, sus ojos reflejando una comprensión adulta que me permitía finalmente hablar con ella de mujer a mujer, sin los filtros protectores que había usado durante tantos años. La pregunta me transportó a esos días imprecisos cuando la realidad comenzó a desdibujarse en los bordes, cuando pequeños detalles fuera de lugar se acumularon hasta formar un patrón inquietante que mi mente se resistía a reconocer. Fue gradual, admití, removiendo el café con movimientos lentos que me daban tiempo para ordenar recuerdos dolorosos, como cuando una flor se marchita tan lentamente que no notas el cambio día a día, pero un día despiertas y te das cuenta de que lo que antes era hermoso, ahora está completamente seco. Le expliqué cómo los olvidos ocasionales se convirtieron en lagunas mentales preocupantes, cómo su risa espontánea fue reemplazada por sonrisas vacías que no llegaban a sus ojos, cómo sus manos hábiles de mecánico comenzaron a temblar durante las tareas más simples hasta que tuvo que dejar de trabajar en motores delicados por miedo a causar daños irreparables. Decidimos llamar a Luis esa misma tarde, estableciendo una conexión telefónica que atravesó fronteras y océanos para reunir a nuestra familia fracturada en una conversación que había estado pendiente durante años. Su voz sonaba diferente a través del aparato, más madura pero también más vulnerable, como si la distancia geográfica hubiera permitido que emergieran emociones que había mantenido enterradas mientras vivía cerca del epicentro de nuestros problemas familiares. Siempre supe que había algo más, confesó desde Chicago, su acento mexicano suavizado por años de vida estadounidense, pero aún reconociblemente nuestro. Algo que explicara por qué me sentía como si estuviera caminando sobre cáscaras de huevo cada vez que entraba a la casa. Paloma y yo intercambiamos miradas cómplices mientras escuchábamos a mi hijo procesar en tiempo real las revelaciones que habíamos compartido.
viendo cómo las piezas de su propia infancia comenzaban a reorganizarse en patrones que finalmente tenían sentido. Ahora entiendo por qué siempre insistías en que hiciéramos la tarea juntos en tu cuarto, mamá, o por qué inventabas actividades para mantenernos ocupados cuando papá llegaba de cierto humor. La conversación se extendió durante horas, cada uno de nosotros aportando fragmentos de memoria que, al unirse, formaban un mosaico completo de nuestra experiencia familiar. Luis recordó detalles que yo había olvidado, momentos en que mi protección había sido más evidente de lo que yo creía, mientras Paloma comenzó a reinterpretar episodios de su adolescencia bajo la nueva luz que proporcionaba el conocimiento completo de las circunstancias. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, dijo Luis hacia el final de la llamada, su voz cargada de una emoción compleja que contenía alivio, tristeza y algo parecido a la gratitud, que ahora me siento más orgulloso de ti que nunca, mamá. No solo porque nos protegiste, sino porque cargaste sola con todo ese peso durante tantos años sin permitir que se convirtiera en amargura o resentimiento. Sus palabras flotaron a través del teléfono como bendiciones inesperadas, sanando heridas que yo no sabía que aún sangraban en mi corazón de madre. Por primera vez en décadas, sentí que había tomado las decisiones correctas, que el precio personal que había pagado había valido la pena si significaba que mis hijos podían crecer y convertirse en las personas hermosas y completas que ahora eran. Los meses que siguieron a nuestras revelaciones familiares se desplegaron como las páginas de un libro que finalmente puede leerse en el orden correcto, donde cada capítulo adquiere su verdadero significado cuando se conoce la historia completa. Mi casa se convirtió en un santuario diferente, ya no el museo silencioso de secretos guardados que había sido durante tantos años, sino un espacio vivo donde las palabras fluían con la libertad de los ríos que han encontrado su cauce natural después de años de estar represados. Paloma trajo un día una fotografía ampliada de Aurelio, una imagen que yo había olvidado que existía, tomada durante nuestro segundo aniversario de bodas cuando aún creíamos que el futuro sería tan brillante como nuestras sonrisas. Quiero que esto esté en la sala, me dijo con una determinación suave pero inquebrantable. No el papá enfermo que recordamos, sino el hombre del que te enamoraste, el que nos dio la vida cuando aún tenía vida que dar. Colocamos el retrato junto al piano que había pertenecido a mi madre, creando un altar informal donde la memoria se purificaba de dolor y se transformaba en algo parecido a la celebración de lo que fue hermoso antes de que se volviera trágico. Luis regresó para visitarnos en primavera, trayendo consigo a una mujer delicada de ojos verdes que se parecía sorprendentemente a mí en mis fotografías de juventud, como si el destino hubiera conspirado para que mi hijo encontrara el amor en alguien que llevara ecos de la felicidad que yo había conocido décadas atrás. «Mamá», me dijo una tarde mientras caminábamos por el mismo parque donde habíamos tomado aquella fotografía familiar que ahora veíamos con ojos nuevos. «He estado en terapia durante 3 años, intentando entender por qué siempre me sentía culpable por haber sido feliz cuando era niño». Su confesión me sorprendió porque no había considerado que la felicidad también pudiera ser una carga cuando se vive en medio de circunstancias difíciles. Pensaba que había algo mal conmigo por no haber sufrido más, por no haber entendido que tú estabas sacrificándote para mantenernos a salvo. Le tomé la mano, esas mismas manos que había sostenido cuando daba sus primeros pasos, y le expliqué que su felicidad infantil había sido mi mayor triunfo, la prueba de que mis estrategias de protección habían funcionado, al menos parcialmente,
¿Sabes cuál es la lección más importante que he aprendido de todo esto? Le pregunté a Paloma durante una de nuestras tardes de café, que se habían convertido en ritual sagrado. Esos momentos donde madre e hija finalmente podían conocerse como las mujeres adultas que éramos. Ella negó con la cabeza, pero sus ojos brillaban con esa curiosidad genuina que había reemplazado a la dureza acusadora de meses anteriores, que el amor verdadero a veces se manifiesta de maneras que no pueden ser entendidas hasta mucho tiempo después, que las decisiones más difíciles a menudo son las que tomamos en silencio, sin esperar reconocimiento ni comprensión. Mi voz se llenó de una sabiduría que había destilado gota a gota durante décadas de experiencias amargas y dulces, mezcladas en proporciones que solo la vida puede determinar. Tu abuela solía decir que las mujeres de nuestra familia cargamos con secretos como las montañas cargan con nieve, silenciosamente, pacientemente, sabiendo que cuando llegue el momento correcto, esa carga se convertirá en ríos que alimentarán valles enteros. Paloma comenzó a traer a sus propios hijos los domingos, esos nietos que había conocido solo superficialmente durante años, porque las tensiones familiares habían creado distancias artificiales entre generaciones que deberían haber estado naturalmente conectadas. Verlos correr por el mismo patio donde ella y Luis habían jugado me llenaba de una alegría compleja, matizada por el conocimiento de que estaba presenciando la continuación de un ciclo que ahora tenía la oportunidad de ser diferente. Quiero que mis hijos crezcan conociendo toda la verdad de su historia familiar, me dijo mientras observábamos a los pequeños perseguir mariposas entre las bugambilias que seguían floreciendo con la misma generosidad que habían mostrado durante décadas. No todos los detalles oscuros, por supuesto, pero sí la esencia, que el amor a veces requiere sacrificios invisibles, que la fortaleza puede manifestarse como silencio, que las familias pueden sanar cuando finalmente se atreven a decir la verdad. Sus palabras resonaron en mi corazón como campanas de catedral, anunciando una nueva era, una época donde los secretos ya no tendrían el poder de envenenar el aire que respirábamos. Ahora, mientras escribo estas líneas sentada en mi sillón de terciopelo azul, viendo cómo la luz dorada del atardecer transforma mi sala en un templo de memorias reconciliadas, entiendo que cada mujer lleva dentro de sí una biblioteca de sabiduría escrita con tinta invisible, historias que solo se vuelven legibles cuando alguien las ama lo suficiente como para aprender el lenguaje secreto del sacrificio materno. La vida me enseñó que la debilidad y la fortaleza a veces son la misma cosa vista desde ángulos diferentes, que el silencio puede ser el grito más poderoso cuando se usa para proteger lo que más amamos. Si mi historia puede enseñarles algo a las mujeres que me escuchan, es esto: que el amor verdadero no siempre se ve como las películas románticas nos han enseñado a esperarlo, que a veces se manifiesta como una madre que toma decisiones imposibles en la soledad de medianoche, que carga con secretos como si fueran joyas preciosas, que construye muros invisibles alrededor de sus hijos para que puedan crecer en jardines donde las flores no conocen la existencia de las tormentas. El perdón llegó naturalmente, como lluvia suave después de una sequía larga, lavando años de malentendidos y permitiendo que finalmente pudiéramos vernos con la claridad que solo la verdad completa puede proporcionar.